Bueno, bienvenidos a la clase de esta semana de química. Vamos a estar trabajando polaridad, ¿sí? Que es lo que ya estuvimos viendo la semana anterior. Lo que estuvimos trabajando fue la polaridad en moléculas diatómicas, es decir, moléculas que están formadas únicamente por dos átomos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, que estaba entre las tareas que estuvimos haciendo la semana anterior. El ácido clorhídrico es una molécula diatómica porque está formada únicamente por dos átomos, en este caso hidrógeno y cloro. El análisis que nosotros hacíamos era simplemente comparativo entre los valores de electronegatividad de estos átomos y decíamos que si la diferencia entre estos valores era de al menos 0,3, considerábamos que esta era una molécula polar debido al desplazamiento del electrón hacia uno de los elementos. Si el valor era menor a 0,3 o no existía la diferencia, decíamos que esta molécula era no polar. ¿Por qué esto servía? Porque me va a permitir a mí predecir si dos moléculas van a ser miscibles, si se van a disolver entre sí o no. Es decir, saber si la mezcla de dos componentes me va a dar como resultado un sistema homogéneo o un sistema heterogéneo, como estuvimos viendo en el punto del agua y el aceite. Que yo dije, ¿qué puedo interpretar de esto? Y que el agua y el aceite no deben compartir ese carácter. Uno tiene que ser polar y el otro tiene que ser no polar, no importa cuál, pero hay una diferencia y debido a esto no se pueden disolver entre sí. ¿Qué pasa? Las moléculas en su mayoría no son diatómicas, sino que son poliatómicas. Y esto quiere decir que están formadas por más de un átomo, ¿sí? Y para poder saber si estas moléculas poliatómicas, más de dos átomos, perdón, y para saber si estas moléculas poliatómicas son o no polares, voy a tener que hacer otro análisis, no más complejo, pero sí distinto, sobre su estructura química para determinar si justamente tienen polaridad o no. No me va a alcanzar ver la diferencia entre los valores de electronegatividad y es algo que tengo que tener bien presente porque es el mayor error que suelen cometer. Si en una molécula poliatómica hay diferencias de electronegatividad, no necesariamente va a ser polar, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Elegí 4 moléculas que son los casos más representativos. ¿Sí? En la mayoría de las moléculas suele pasar lo que vamos a ver en estos 4 ejemplos, ¿sí? Y es una actividad bien práctica que se van a encontrar seguramente en cualquier ingreso, así que está bueno que presten atención, ¿sí? Elegí como modelos de estos ejemplos el dióxido de carbono, el metano, amoníaco y sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Vamos a empezar por el dióxido de carbono. Recuerden que la fórmula de dióxido de carbono es CO2, o sea que si yo represento esta unión covalente, voy a poner al oxígeno en la parte media, al carbono en la parte media, que tiene 4 electrones, y a los dos oxígenos, ¿sí? En los laterales. Yo los hago de distinto color simplemente por una cuestión de diferenciar los elementos, pero no es necesario. En este caso, ¿sí? Recordemos que es una unión covalente, por ende los electrones se van a compartir. El carbono tiene 4 unidades, cada oxígeno tiene 6, por ende van a compartir 2 veces cada oxígeno para ayudar al carbono a llegar a 8. Entonces digo, comparto acá, comparto acá, comparto acá y comparto acá. El carbono tenía 4, comparte 4, llegó a 8. Cada oxígeno tenía 6, comparte 2 y llegó a 8. ¿Qué pasa? En este tipo de moléculas puedo buscar los valores de electronegatividad, pero no va a ser, lo que más me va a servir para determinar si esta molécula va a ser polar o no. Primero me fijo que sean distintos, ¿sí? La electronegatividad del carbono es 2,4, ¿sí? Y la electronegatividad del oxígeno es 3,5, si no me equivoco, ¿sí? En algunas tablas periódicas pueden ser que estos valores varíen debido a que algunas están más actualizadas y también puede pasar que en algunas tablas periódicas se redondeen los valores y en otras no. Así que no se estresen si ven que los valores pueden variar un poco en sus tablas periódicas, ya que es algo bastante común, ¿sí? Si yo miro estos valores de electronegatividad, veo que hay una diferencia muy grande entre los elementos, entre el carbono y el oxígeno, de 1,1, o sea que esto, ¿sí? Es un enlace muy polar. Pero yo tengo que determinar si esa molécula en su totalidad va a ser polar o no. No me interesa en este tipo de moléculas la diferencia que haya entre sus elementos.
Lo que yo tengo que observar de esta molécula es el átomo central, es decir, el átomo que está en la parte media. Y lo que tengo que ver es si a ese elemento le sobraron electrones o le quedaron electrones sin utilizar, o si eso no pasó. En este caso el carbono tenía 4 electrones y para poder llegar a 8 enlazó los 4. Quiere decir entonces que no le quedaron electrones libres. En ese tipo de moléculas podemos determinar, ¿sí?, de forma arbitraria, que esa molécula va a ser una molécula no polar, ¿sí? Voy a hacer un análisis bien cortito así de esto, ya que es un tema en el que tendríamos que entrar a ver vectores. Sí, se va a poner un poco más complejo, entonces no vale la pena, ¿sí? Pero sí voy a dar la justificación de por qué esto es así. Si yo dibujo un par de ejes, ¿sí?, de matemática, X e Y, y represento estas diferencias, digo, bueno, los electrones del carbono se van a desplazar hacia la izquierda debido a que el oxígeno tiene más energía. Se van a desplazar hacia allá. Con un valor de ¿cuánto? De 1,1. Negativo, porque se desplaza sobre el eje X hacia la izquierda. Los electrones de este lado del carbono se van a desplazar hacia la derecha, hacia el oxígeno. O sea, hacia allá. ¿Con qué valor? Y con 1,1, pero en este caso positivo. Si yo resuelvo estos vectores, 1,1 positivo menos 1,1 negativo es lo mismo que 0. Es decir, entonces que no existen vectores y por ende puede decir que no hay diferencias y que esta molécula es no polar. Repito, esta es la justificación. No me interesa que lo sepan hacer, ¿sí?, esa partecita, pero sí que entiendan por qué es no polar, ¿sí? Y como regla, ¿sí?, me tengo que acordar que si al átomo central no le quedaron electrones, entonces puedo determinar que esa molécula es no polar. Lo mismo pasa en el metano, ¿sí? El carbono tiene 4 electrones, como dije recién, y se va a unir a 4 hidrógenos. Recuerden, ¿sí?, si lo vieron en cuarto, que la fórmula del metano es CH4. Une el carbono, ¿sí?, 4 veces, realiza 4 enlaces para llegar a 8. Recuerden que el hidrógeno solamente compartía una vez. Pero de vuelta, si yo miro el átomo central, que es el carbono, los 4 electrones que tenía disponibles fueron usados. Es decir, que no tiene electrones libres y por ende puedo decir que esta es una molécula no polar. Bien, vamos a ver ahora el caso del amoníaco y del sulfuro de hidrógeno. El amoníaco tiene como fórmula NH3. Está formado por un átomo de nitrógeno que tiene 5 electrones y 3 átomos de hidrógeno, cada uno con un electrón. Si yo represento esta unión, el nitrógeno tiene 5 electrones, necesita compartir 3 veces, cosa que va a hacer con los hidrógenos. Ahora, ¿qué pasó con el nitrógeno? De los 5 electrones disponibles que tenía, 2 no fueron utilizados. Entonces, en este caso, como al átomo central le sobraron electrones, podemos decir que esta molécula es una molécula polar, ¿sí? Si yo hiciera la gráfica sobre los ejes, no voy a poder cancelar los vectores y por ende, ¿sí?, voy a determinar que esta es una molécula polar. ¿Qué pasa con el sulfuro de hidrógeno? El sulfuro de hidrógeno tiene como fórmula H2S, ¿sí?, hidrógeno y azufre. El azufre va en la parte central, tiene 6 electrones, el hidrógeno tiene 1, como dije recién. Como el azufre tiene 6 electrones, va a compartir 2 veces para llegar a 8. Y el átomo central nuevamente tiene electrones sin utilizar, lo que hace que esta molécula sea una molécula polar. Ojo, sí, tengan en cuenta que solo voy a mirar el átomo central. ¿Por qué digo esto? Supongamos que acá no tengo metano y tengo algo que se llama clorometano, ¿sí? El clorometano es carbono con 4 cloros. Es decir, que en esta molécula, si yo la editara, ¿sí?, para poder representar esta unión, lo que me quedaría sería algo como esto. Cloro tiene 7. Tiene 7. Cloro tiene 7 también acá. Y acá. Fíjense que si bien a todos estos cloros que tenían 7 electrones, compartiendo uno, llegaron a 8, a estos cloros sí les quedaron electrones sin utilizar. Les quedaron 6 electrones sin utilizar, un montón. Pero a mí no me interesan los cloros, porque lo que yo tengo que mirar nada más es el átomo central. Y como carbono utilizó los 4 electrones, esta molécula sigue siendo no polar,
¿sí? A pesar de que a los demás elementos sí le sobran electrones. Lo mismo pasó acá. El carbón usó sus 4 electrones, listo, es no polar. No me importa si a los oxígenos naturales sí le sobran electrones, porque el análisis que yo tengo que hacer es solamente sobre el átomo central, ¿sí? Así que de esa forma voy a poder determinar cualquier molécula poliatómica si es polar o no lo es, ¿sí? Las actividades de esta semana en química van a ser ejercicios de este tipo, algunos para que ustedes puedan simplemente practicar y ver si se entendió el tema, ¿sí? Muchas gracias.